les va a llegar como una notificación, probablemente como para aceptar o algo. Ujú. Bueno, pues la verdad me da muchísimo gusto, mucha alegría volver a verles sus caritas y más en esta noche que tenemos a una invitada tan especial. Me di la libertad de buscar un poquito del currículum que Ujú. tenemos de nuestra autora invitada, Yael Weiss. Es escritora, editora, traductora mexicana. También leí algo muy interesante que me llamó mucho la atención. También eres química. Eh, Sabemos que estudiaste en la Universidad Autónoma de México y al parecer no la has dejado porque aún colaboras como editora, me parece, y presentadora en TV UNAM. Ujú. Sí. Y bueno, también el año que yo nací, no sé Ujú. si, de hecho creo que también Mayra, 1999 decidiste irte a Francia para donde, bueno, estudiaste la licenciatura y maestría en letras modernas en la Universidad de París. Ujú. Muchísimas felicidades, es un Ay, sueño. bien. Y además, bueno, cuentas con una especialidad en poesía francesa contemporánea. Entre las obras que has escrito, el más reciente libro, Las Cicadas, que es la razón de que estemos aquí reunidos la noche de hoy, y un libro anterior, Hematoma. Ambos han sido publicados con editorial Elefanta, quienes amablemente nos patrocinaron la oportunidad de este evento. Así que también muchas gracias, Emiliano, ya que veas esta grabación. Actualmente también eres editora digital en la revista de la UNAM y pues te dedicas a la crónica. Es una carrera muy, muy interesante y una agenda súper ocupada. Gracias. Sí, la verdad es que no soy química, lo dejé antes de terminar. Oh, Pero aspiré a primero a hacer química y luego me di cuenta que tenía más ganas de hacer cosas con literatura. Ujú. Vas a bueno, ver. pues Ujú. esperamos que estés muy contenta con la decisión. Sí. Pero Os me bueno, ha- además, perdón, perdón. decía que porque nosotros estamos muy agradecidos con la decisión. Ay, qué buena onda, gracias. Sí, no, o sea, estudiaba química como por razones que, bueno, quizás algunos químicos también tienen, pero eran razones que en el fondo creo que eran más literarias, que eran muy imaginativas del Big Bang. O sea, me gustaba como todo lo que la ciencia te permite ver e imaginar, ¿no? Como el inicio del universo, que todo está más vacío que lleno, que tenemos átomos hechos de, ¿no? Que tenemos átomos que pertenecieron a otros cuerpos, como, pues, no sé, igual y tenemos un átomo de un dinosaurio que perteneció a Cleopatra o cualquier piedra del camino, ¿no? O sea, como que todo se va reciclando y haciendo formas distintas. Pero no me gustaba o sea, toda esa historia me encantaba y que la luz era onda y masa y imaginar las fuerzas. Pero a la hora de ponerme a hacer los cálculos y aprenderme las fórmulas, la pasaba súper mal. No me gustaba, ¿no? Se me hacía muy rígido, muy áspero, muy, aburrido hacer gráficas, no me veía y aparte limitado, no me veía en un laboratorio luego especializada nada más en un experimento repetido hasta la eternidad, ¿no? O sea, repetido por años y años, esas observaciones minuciosas, que hoy en día me atraen, ¿no? Es bonito eso de observar minuciosamente una sola cosa, pero en aquel entonces, que tenía pues 20 años, tenía desesperación por pensar en muchas cosas distintas al mismo tiempo y no estar en un laboratorio haciendo cálculos. Entonces, fue por eso. Ujú. Muy bien, Yael. Pues antes de pasar a platicar un poquito más del libro y que nos cuentes un poquito más sobre tu proceso creativo incluso, me Ujú. gustaría proponer un brindis con quienes estamos, porque bueno, Ah, es una sesión de té y pero ¿quién dice digamos que no con té. podemos brindar? Sí, bueno, puede ser cualquier bebida en realidad. Traigo Ah, café. ¿mm? Yo traigo cafecito. Sí, Muy bien. ¿ves? Yo Hay debería disfrutar. excepciones a la regla. Ok. Bueno, salud. Queda una gotita aquí. Bien, pues, ¿te gustaría comenzar contándonos un poco sobre el proceso o sobre cómo te surgió la idea sobre las cicadas?
sobre el libro entero, o sea, como, ¿por qué escribí ese libro? Sí, cualquier cosa se vale. Ok. Mm, deriva del primer, en realidad deriva del primer libro de Hematoma. Hematoma fue mi primer libro de cuentos, de relatos, y yo lo llamo un poco el libro del deseo, porque no, mientras lo fui escribiendo no respondía a la idea de hacer algún libro, sino a la idea de solamente escribir cuentos. Escribí más, o sea, estaba escribiendo cuentos, algunos empezaron a gustarle algunos amigos que escribían y nos leíamos nuestros cuentos, algunos los publiqué por aquí, por allá en alguna revista, ¿sabes? Eran cuentos como que no estaban vinculados entre sí. Pero que tenían un tono que se hacía que, pues, de cierto modo se hermanaran o retrataran una misma atmósfera, o un mismo, ¿sabes? Como un mismo espíritu. Y entonces los fui juntando y los que me parecieron que se respondían mejor fueron los que formaron este primer conjunto, que se llama Hematoma. Y, y entonces Emiliano leyó el conjunto, le gustó, hicimos algunos ajustes, cambios, sacamos un cuento, metimos otro, en fin, así, ¿no? Y ya cuando iba a salir este cuentario, me entró muchísima angustia de a nadie le va a gustar este libro, ¿no? O sea, como pánico escénico total. Y entonces hasta me enfermé de la panza cuando estaba en imprenta el libro, así de la angustia de que iba a estar fatal y de que nadie le iba a gustar el libro. Y dije, no, 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 voy a decepcionar a todos y lo que tengo que hacer es tener otro libro ya listo para decirles, no se preocupen, tengo otro, ese no era, ese era ¿no? Era nada más el ensayo, aquí viene el de verdad. No, no, o sea, no, no, no. O sea, tener otra cosa como para reponerme del fracaso. Como saben, los procesos editoriales son medio largos. Ya cuando dicen que se va a imprimir, todavía se tarda, y todavía que no sé qué, y que falta esto, y te lo regresan porque no sé qué, y que, no, que el ISBN, que es ¿saben? ¿No? El código, el registro del libro ante la propiedad, los derechos de autor, y en fin, total que pasaron como 5 meses desde que ya hasta que realmente salió y se distribuyó. Y durante esos 5 meses, pues escribí como desesperada otros cuentos para estar lista a resurgir después del fracaso del hematoma con otros cuentos y resarcirme, ¿no? Ante la sociedad. Y en ese tiempo, justo estaba leyendo a Carver, que es un cuentista que me gusta mucho, un cuentista estadounidense, y sus cuentos eran muy sutiles, en el sentido de que totalmente lo contrario de lo que dice Cortázar, ¿no? Que el cuento gana por knockout, ¿no? Que la novela gana por rounds y el cuento por knockout. O sea, no tenía este efecto final sorpresivo, o sea, como que se diluía el cuento como en una cotidianidad, como en un momento como guardado en una burbuja, sin grandes aspavientos ni grandes efectos, y eso me gustaba mucho. Y en ese momento me parecía que de los cuentos de Matoma el más rescatable y que se parecía más a esa idea, según yo, era uno de una adolescente, ay, de una adolescente que se mataba o sea, que tenía problemas de que no quería comer porque quería enflacar, 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 ¿no? Y esta era una niña que estaba en un momento de duda entre, a la hora de no comer, lo que también rechazaba es tener formas de mujer, porque tenía como 13 años y era el momento en que no, empiezas a embarnecer, o sea, hacerte un poquito más lleno, y esta niña lo rechazaba, le daba pánico eso, ¿no? Entonces, está en un momento de duda en qué tipo de mujer quiere ser, ¿no? Se viste un poco masculino, ve a una mujer, se encuentra con una mujer de uñas largas que es igual de flaca que ella y le empieza a decir que no hay que comer, o sea, igual de exagerada que ella con la comida, y dice, oye, yo quiero realmente ser una mujer así, con tacones y uñas rojas, pues no sé, ¿no? Y entonces me vino la idea de hacer justo, dije, bueno, ¿por qué no? Lo que si me interesa es esto, y ese es el cuento que más me mueve, ¿por qué no hacer cuentos de otras mujeres también en otros momentos en los que dudan qué tipo de mujer quieren ser, o si realmente quieren seguir siendo la mujer o la niña o la anciana que son? Y entonces todo este largo
choro, toda esta desviación para decirles que este libro sí fue planeado así. No fueron cuentos dispersos que junté, sino decidí tomar mujeres de diferentes edades en situaciones donde se confrontaban un poco a su identidad de mujer o a sus anhelos de vida como mujer. Y así los escribí. Wow, la verdad sí fue una muy buena sorpresa porque honestamente no, bueno, otra vez hablo por todos, no teníamos en el radar este libro, tal vez por el hecho de que es bastante nuevo. Y precisamente Emiliano contactó a Ivette, que es una de las directoras también del club, para recomendarle el libro y recomendarnos la experiencia, ¿no? Entonces, cuando Ivy llega con nosotros y nos propone traer este libro para el club, la primera intención es sorpresa porque decimos, como un trabajo que tiene tanto corazón y que refleja tanta alma de las personas, no está siendo tan distribuido como nos gustaría, ¿no? Digo, Mm, queremos pensar que se debe a que es muy nuevo. A los libros generalmente les toma un poco de tiempo poder colocarse, poder llegar a la gente. Y sí. pues bien, me parece que no hay mejor oportunidad y mejor estrategia que una mujer hable precisamente de los estragos de la adultez, de la niñez y de la femineidad, ¿no? Yo tenía un comentario por ahí cuando nos reunimos con los lectores para platicar sobre el libro en sí. Y yo decía, es un libro que retrata también situaciones de la vida que no tienen por qué definir a una persona y no tienen por qué definir a una mujer por el hecho de ser mujer, ¿no? Ujú. Que puede tener miles de contrastes y decir yo estoy de acuerdo con tal cosa, yo estoy de acuerdo con tal acción, con tal decisión que toman las protagonistas de nuestras historias, pero incluso si las apruebas o no, siento que es una fase a la que tarde o temprano uno puede ser voluble o puede ser parte de, ¿no? Incluso si no lo planeas. Entonces, bien, la verdad, mi comentario final, antes de pasar a las preguntas que tienen aquí, es que me siento muy agradecido de haberlo leído y sobre todo de haber recibido esta amable bofetada con guante blanco a lo largo de las historias por haberme ayudado a darme cuenta de eso. Wow, muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero comentar sobre lo que dices sobre qué libros se conocen y qué libros no se conocen. Y de verdad que hay muchos libros buenos que no se conocen y muchos libros malos que sí se conocen mucho y se difunden, ¿no? Las leyes del mercado son muy raras. No, no quiero decir que mis libros sean muy buenos, pero lo que sí quiero decir es que conozco a gente que tiene libros muy buenos. Ayer justo estábamos hablando con un joven poeta en una presentación de un amigo nuestro que se llama Luis Humberto White, que no es muy conocido, es lo que se llama un autor de culto, ya tiene sus 60, 70 y tantos años y pues es de lo mejor que hay, pero se mantiene en la sombra y de hecho él mismo por su carácter ha sido un poco así. Son de estas personas que se van para abajo completamente, o sea, como editorial no puedes confiar en un autor así, por ejemplo, no puede ser un producto, no es un producto que te va a rendir y ser, o sea, no va a ser productivo siempre porque tiene unas grandes depresiones y de repente se fue, por ejemplo, al hoyo de una manera tan fuerte que estaba trabajando de taxista en Estados Unidos porque lo corrieron de la universidad a lo que lo invitaron. Y estaba, o sea, dejó de escribir, no sé, 10 años, y estaba de taxista y luego de estibador de cajas de Office Max en una bodega. Y para mí es un escritor autentiquísimo, ¿no? En este momento, o sea, no es el que se va a poner cada 2 años a escribir del tema de moda. ¿Sabes? Es un escritor de verdad y con sus crisis. Entonces, la verdad es que quién sabe quién decide, o sea, las apuestas que hacen los editoriales para promover a ciertos autores también son una tentación y no, porque uno dice, claro, claro que todo el mundo me lea, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿no? Pues sería increíble.
¿no? Tienes esta, pues, ¿quién no quiere, ¿no? De luego ganarse el premio Nobel cuando estudia química, por ejemplo, cuando estudiaba, o sea, ¿no? Como que quieres esto. Y por otro lado, también te protege muchísimo no estarlo, porque en realidad no estás todo el tiempo solicitado, no estás todo el tiempo, o sea, tienes una esquinita donde puedes trabajar tranquilamente sin tener los paros encima. Veo a muchos de amigos escritores famosos y pues no es una vida la que llevan, ya es una vida de, pues mucho de productos, están todo el tiempo en conferencias, todo el tiempo sobre estimulados y no viven ni una vida tan feliz. Y aparte, o no viven una vida feliz porque no les gusta, porque quieren escribir y no pueden, o viven una vida feliz pero ya no escriben nada bien, ¿sabes? Lo escriben muy poco. Entonces, o están frustrados o pierde su calidad su literatura. Entonces, también muchas veces uno piensa, bueno, a lo mejor lo mejor, o sea, les estoy contando una crisis personal, ¿no? Es como de, sí, trato de dar mi siguiente libro a... Ya se volvió esto el diván, ¿eh? Espero que estén preparados. Tengo un libro Está que bien. estoy tratando de dar una, ¿no? A veces de pronto dárselo a una editorial más grande, como me aconsejan mucho, o no, ¿no? ¿Qué tal que sí lo agarra la editorial grande? ¿Qué tal que sí se vuelve algo bueno? ¿Y qué tal que ya estás de repente lanzado en esto? Que dices, qué increíble, ¿no? Viajas mucho, pero por otro lado pierdes, pierdes esa cercanía y esa tranquilidad con lo que estás haciendo. No, y se vale totalmente hablar sobre las situaciones actuales en el mercado, ¿no? Porque siento yo que incluso llega a no ser tan justo para la calidad que se le entrega a las personas, a los lectores. Y siento que es precisamente por eso que también se aprecia y se valora tanto el hecho de encontrar joyitas como las cicadas ahí de vez en cuando, que ojalá fuera siempre. Sí, pues es que nos falta crítica. Yo no sé cómo es allá, pero acá, en México, nadie hace crítica, o sea, no, nadie se atreve a decir la verdad de los libros. Muy poca gente. Entonces, pues los que salen perdiendo son los lectores, porque se ensalzan a los libros que las editoriales quieren ensalzar y vender, ¿no? Así es. Sí. Hicimos la expresión de el té se derramó. No, ¿cómo es esa expresión? Eh, derramar el té. Es cuando uno dice las verdades sin filtro. Ah, ok. Pues aquí no se dicen. Qué bueno que siempre tenemos espacios así para derramar el té. Exacto. Nada mejor que una sesión de té para derramar el té, ¿no? Justo. Súper. Bien, pues la verdad es de que no tenemos un orden, así que yo espero que ahí conforme se vayan animando puedan ir participando con sus preguntas, se vayan presentando con nuestra invitada. O igual pueden ir levantando la manita y les voy diciendo quién sigue en la lista. Pues yo empiezo preguntando algo. A mí me encantaron tus cuentos, demasiado. Igual. Este año, por el Día del varios editoriales lanzaron, nomás que no lo tengo a la mano, lanzaron un librito donde recopilan varios fragmentos de varias novelas. Ujú. No me, ¿cómo se llamaba? Placeres Ah, efímeros o algo así, uno chiquitito, ya sé cuál. Ujú. tal, y que presenta como varios, ¿cómo se dice? Varios fragmentos de varios cuentitos así muy breves. Y yo me acuerdo que leí un fragmento de En las montañas y quedé fascinada, así como súper picada de, ay no, ¿qué más va a pasar? Ujú. Entonces, pues eso nos lleva a elegir tu libro, porque honestamente la editorial nos sugirió varias autoras, pero yo ya estaba prendada de tus palabras. Y pues la verdad, muchísimo, pues todas las historias, porque a pesar de que, como tú dices, sí se siente un hilo conductor, bueno, no un hilo conductor, sino algo que resuena y se repite en cada historia. Sí, bueno, yo sí sentí, creo que todos sentimos como
pues como que tenían una voz particular cada protagonista. O sea, cada una hablaba particularmente de ciertos anhelos, ciertas angustias, actuaba de forma muy diferente. O sea, aunque varias se encontraran en el dilema de qué hacer o el estilo de vida que llevaban, sí se sentía muy diferenciado lo que pasaba por la mente y cómo actuaban cada protagonista. Y pues se aprecia mucho, porque creo que es muy difícil a veces lograr en una colección de cuentos, porque como dices, o quedan muy dispersos los cuentos, así como de que pues nada que ver para que estén recopilados, o se sienten muy repetitivos. Entonces, por eso me encantó mucho tu recopilación, porque sí es muy valiosa cada historia que cuentas. Y pues eso me lleva a preguntarte de que había una de las historias, deja ver cómo se llamaba, El hombre que debería estar muerto, que sí, sí tiene consistencia con las demás, en el sentido de que sí vemos las relaciones de poder que se manifiestan, el dilema que enfrenta la protagonista de por qué es como es y si quiere cambiar o no su forma de proceder, su visión del mundo. Pero me llamó la atención como que decidieron incluir una historia con un tono de mayor ciencia ficción. O sea, ya cuando platicaste de que estudiaste química y todo eso, la explicación tan romántica, por decirlo de alguna forma, que te impulsó a estudiarlo, lo entiendo un poco mejor, pero de todas formas quiero preguntarte, pues, ¿qué te a incluirlo en este tono? Pues mira, eres una lectora muy avertida y muy sensible porque justamente le diste el clavo al único cuento que en realidad no fue escrito para este libro y lo metí. Pero sí hay razones por las que lo metí, obviamente. Este cuento, El hombre que debería estar muerto, es un encargo. Entonces, un amigo mío, un pintor que aprecio muchísimo, que se llama Daniel Guzmán, tiene una serie de dibujos y pinturas que se llama El hombre que debería estar muerto, donde él toma mucho ciencia ficción, toma a Philip K. Dick, creo que tiene que ver con un cuento de Philip K. Dick, y siempre hay como frases y marcianos, y también al mismo tiempo piezas arqueológicas mexicanas, o sea, como una mezcla de tiempos, y todo es como súper monstruoso, y además aspiro mucho a tener uno de sus dibujos, ¿no? Pero son carísimos, los venden en la mejor galería bueno, de México, o sea, no sé si la mejor, otra vez regresamos al tema de las evaluaciones, en todo caso la más alzada, ¿no? Que vende en Nueva York. Y de hecho una vez en una borrachera me robé un dibujo de su casa y me cacharon y lo tuve que revisar. Y digo, me perdonó totalmente porque pues es mi gran amigo, llevo muchísimo tiempo sentando borracha con él y aparte pues es un total destructor él mismo, ¿no? Ha hecho cosas, o sea, una vez me lo encontré en una fiesta borrachísimo, haciendo cosas terribles, como aventando, rompiendo todos los discos de la casa, ¿no? Los compact discs, porque decía que eran música basura, imagínate. O sea, ¿no? Entonces, bueno, también se puede desquiciar y hacer cosas que luego pues tenemos que pagar entre todos, horribles. Entonces, bueno, no tanta vergüenza, pero un poquito. Total que me invitó, como me perdonó y es mi amigo, en este proyecto invitó a varios amigos escritores a escribir, él, como es muy cercano a la literatura, pero no escribe, a escribir sobre este tema, el hombre que debería estar muerto, para una revista que quiere hacer como mensual con sus dibujos y cuentos. Y como les dije otra vez, soy muy insegura con mis cuentos, entonces, y aparte tenía mucho deseo de ese dibujo, porque el pago es un dibujo, por fin va a tener mi dibujo, entonces escribí dos cuentos, ¿no? Así como, entonces el primero que escribí es este, y el otro que escribí está 1000 veces más volado y ciencia ficción, ahí sí ya me dejé ir, ¿no? Digamos que fue la transición porque yo no escribo ciencia ficción, pero quería escribir ciencia ficción para él. Entonces, pertenece más al mundo todavía de las cicadas que estaba escribiendo, y ya el siguiente, el que sí le gustó, ya olvídalo, ya hace el año quién sabe qué, y la gente se transporta quién sabe cómo, y hay resurrecciones de dioses aztecas, o sea, ya se pone muy punk la ciencia ficción. Este sí está todavía en el límite en el que ya se va hacia la ciencia ficción, pero realmente no pasa nada ahí que no pueda ser explicable por brotes de locura, por un poco de alucinación, por malentendidos, ya sabes. Y finalmente digo, no sabes si la mujer está completamente cuerda, ¿no? O sea, nadie más ve al marido que regresa.
¿no? No hay pruebas de que realmente esté ahí un tipo que se murió, que haya vuelto realmente, ¿no? Tampoco, o sea, de nada hay pruebas, nada más son suposiciones. Alucinaciones quizás, ¿no? De una mente un poco, pues, distur pues, con disturbios. Pero lo que me pareció que tenía que ver con el libro, y por eso lo incluí, es justamente este momento en que una mujer que a toda la vida ha estado en su papel de mujer sometida, ¿no? Mujer además no deseada o que se cree no deseada porque tiene unos defectos de infancia, ¿no? Renqueada, ya no me acuerdo bien cuál era su defecto, pero creo que era renga. Sí era Ujú. renga ella, ¿no? No era él. En fin, o sea, como este rechazo y el haberse encontrado y existir desde la adolescencia solo por esta protección y solo a través de un hombre. Y en el momento en que se muere el hombre, ¿no? Y que ya no está. Y que de hecho regresa y te das cuenta que es un criminal. O sea, hay dos opciones. Una, no está y tienes que retomar tu vida en manos. Y otra, no solo eso, sino aparte regresó y te das cuenta que en realidad es el que te impide vivir. Estás viviendo con el monstruo. O sea, ya sabes que todos, bueno, no sé si todos ustedes son todos, muchos de ustedes son muy jóvenes, pero sí saben que de repente te das cuenta que estás viviendo con un monstruo, ¿no? O sea, como que no habías visto que esa persona realmente, dices, pero ¿cómo no vi quién era? Ahora, ese monstruo a veces es uno mismo, ¿no? Es como de cómo no vi que el monstruo era yo. Pero bueno, ¿no? En fin, o sea, de repente se da cuenta que vive con un monstruo, ¿no? Y lo tiene que esconder y que en realidad le está impidiendo hacer su vida, que a lo mejor podría en la fábrica, o sea, de repente tiene que ir a trabajar y de repente se desenvuelve en el mundo, que es como una liberación de la mujer en cierto sentido, ¿no? Tener que salir de tu casa, trabajar, conocer a otras personas, poder platicar y aspirar una vida más libre. ¿Y qué haces, no? ¿Qué haces con ese marido que te lo impide y que ya regresó? Entonces, en cierto modo, pues, ¿qué haces? Pues lo matas, ¿no? Sí, ¿no? O sea, ¿no? O sea, eso es lo que sí. Es como realmente a donde se va casi a la caricatura la liberación de esta mujer, ¿no? Entonces es un poco caricaturesco y exagerado el cuento, pero tenía ganas de este despertar. O sea, hay mujeres que siento que están en esta situación que nunca tienen la oportunidad de descubrir que podrían ser otras si salieran de esa sumisión o si tuvieran la oportunidad de conocer a otras personas, la oportunidad de llegar a trabajar, de no estar encerrada en la casa preparando la cena y limpiando. Entonces pensé que a pesar de que fue escrito con otra intención, o sea, para algo más de ciencia ficción en efecto y rompe con el tono, pensé que sí podía entrar por la temática. Pues la verdad sí, sí funciona maravillosamente porque dejando de lado de que pues mata al marido, al final de cuentas, también es como una muerte simbólica de la persona que ella era. Sí. Entonces sí, sí queda perfecto. O sea, sí desconcierta, pero se agradece mucho la presencia de ese cuento. Gracias. Sí. Uy, bien, ¿quién sigue? ¿Quién se anima? Muy buenas noches. Primero que nada, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, por darnos la oportunidad de conocerte. Yo personalmente quiero empezar diciendo que es el primer libro que leo de ti y al inicio sí me desconcertó un poquito, porque recuerdo que iba en el camión directo a la escuela y es de esas veces que has medio dormido. Y lo empecé a leer y era el de lavarle los dientes al dinosaurio, creo que se llama. Y sí me quedé de, no inventes que esta es la trama que va a tener todo el libro, porque ni siquiera había leído la sinopsis, sino que me adentré rápido, ¿no? Y ya cuando lo acabé me quedé como, de, qué curioso, ¿no? Porque creo que estamos acostumbrados, y estoy hablando generalmente, a que los libros muchas veces o mayormente tienen un final feliz. Y esto es como tocar temas que casi no se tocan, que sabemos que existen, pero como que no todos se atreven a tocarlos ni a escribir de ellos, porque son temas como muy controversiales, como el que verlos plasmados siento que le da una importancia muy grande para como quitarnos la venda o sacarnos de nuestra burbujita social de, hey, existimos, existen gente que vive en estas circunstancias y es como que, wow. Y ya después sí empecé a ver como que iban teniendo este hilito, por así decirlo. No digo que son iguales, pero como que sí tienen
esta forma de atraparte, ¿no? Y el final creo que es con lo que me quedo súper satisfecha porque sí era como que súper fuera de lo común. Y dentro de miles, como que eso, ese detallito que destaca es de wow. Hoy lo acabo de terminar. Me había tardado en acabarlo, pero hoy lo terminé. Y pues más que nada, quería pues agradecerle que se haya atrevido a traernos estas historias tan bonitas y tan buenas y maravillosas. Y yo no sabía, honestamente, yo no sabía que era poeta. Me gustó mucho una frase que, con permiso, la diré, perdón si no es la mejor pronunciación, que dice, el único suelo en el que el poeta puede producir es el de la libertad. Ese Ah, lo leí en la mañana y fue como que, wow, wow, me llegó de todas las formas posibles. Y pues quería agradecerle por esto, mm, por poder mostrarnos un poquito de su trabajo, de tenerla aquí. Y creo que mi pregunta sería que cómo se inspiró o por qué decidió que los cuentos tuvieran como que este final muy fuera de lo normativo, ¿no? Déjame pensar que los finales, eso de que no cierran totalmente como el knockout de Cortázar. Estoy tratando de pensar en algunos finales. Porque, bueno, porque no sé, estoy pensando en un final ahorita que es el de Amanda, la señora de cierta edad que le gustan los chavillos, los más jóvenes, ¿no? Que es una situación, pues, o sea, que a mí, pues, obviamente me preocupa, ¿no? El momento en el que pues las mujeres también, ¿no? Pueden, o sea, no, cuando una mujer que descubre que ahora el rabo verde, ese hombre viejo que está tratando de ligarse a jóvenes, ¿no? Y que ella odiaba cuando era la joven a la que acosaban, de repente es ella, ¿no? Y cómo reconocer, o sea, este momento en el que, pues ella se confronta más bien a asumirlo o a luchar contra eso, ¿no? O sea, ella reconoce que ya es un paso, que está sintiendo eso, pero ¿qué es lo que la protagonista va a hacer con eso? Eh, y decidí dejarlo en que no sabemos al final si consuma o no consuma pues el acto reprobable, no reprobable, pero quizás ligeramente un poco grotesco, hoy en día considerado un poco amoral, porque además cuando esta protagonista decide no ligarse o no tratar de seducir, o sea, deja de seducir a un muchachito que se encuentra en una fiesta que podría ser un poco su igual porque es hijo de una mujer de su edad, digamos, o sea, de la misma sociedad, decide mejor tomar poder sobre un ballet parking, ¿no? De los chicos que trabajan llevando los autos, ¿no? Ella evidentemente tiene más edad, tiene más dinero, tiene más poder, ¿no? Y se lo lleva hacia su casa. Y lo que pasa es que no sabemos qué decisión va a tomar. Ahí me gustaba dejar en suspenso. No tenía ganas de condenar a la personaje definitivamente. Necesitaba quería parar justito antes de que saber si al final va a arrepentirse como con el otro y decirle buenas noches, gracias y ya despedirlo, o si realmente lo va a meter a su casa, ¿sabes? Y qué va a pasar ahí. Entonces, a mí lo que me interesaba era más bien mostrar el tipo de pasión, el tipo de deseo como que puede sentir también una mujer de esa edad, que cada vez las vemos más, o sea, porque existe, mientras más, este, pues se va creando cierta igualdad y las mujeres pueden estar solas y pueden ser más poderosas y pueden tomar su vida en manos, ¿no? Y pueden, y tienen pues poder intelectual, económico y social, pues también empiezan a tener deseos de otras cosas también ellas. Entonces me quería mostrar ese conflicto moral sin resolverlo. No quería condenar al personaje, quería nada más mostrarse como el conflicto, o sea, como verlo parado frente al abismo, ¿no? Ya no sabemos qué es lo que va a hacer al final. En ese momento no lo puedes juzgar. Este, no sé, creo que todas estas historias, en cierto modo, a ver, creo que los cuentos, como yo los concibo,
sobre todo estos, está pasando algo, es como, también le puse por eso la cicada, o sea, por qué se le puso así al libro es muchas razones, pero pues una de ellas es porque es un momento de intensidad, ¿no? Las cicadas viven 17 años bajo tierra en forma de larvas y de repente a los 17 años salen de tierra, ¿no? Para reproducirse, cantar, y son un momento de intensidad. Y luego dejan huevos. O sea, no sé si saben de qué estoy hablando de estos animales. Son los animales que salen en el sur la costa este de Estados Unidos y de Canadá. A mí me tocó verlos cuando era muy pequeñita. Y es muy impresionante porque son animales que viven en estado latente, ¿sabes? Como que se alimentan, o sea, todavía son como pupas, o sea, no son como, pon tú, las mariposas, primero son gusanos, ¿no? Estos, ¿no? Y luego se convierten en mariposas y viven su otro pedazo de vida. Ellos están como en cosa latente, no totalmente desarrollado, no son adultos durante 17 años que permanecen bajo tierra. A los 17 años son una alarma biológica y todos salen al mismo tiempo para cambiar de piel, tener alas, y durante 2 semanas cantan, así, ruidos, y se acoplan, vuelan, o sea, los ves unas chicharras ensordecedoras, o sea, ponen el mundo de cabeza, se recubren los árboles, se reproducen, se mueren y tiran huevos. Y los huevos se meten bajo tierra, o sea, caen, y vuelven a nacer estas larvas, estas pupas, y hay 17 años permanecen bajo tierra y vuelven a salir, ¿no? Hay quien ha comparado esto a revoluciones, ¿no? Siempre latentes. Entonces hay una latencia. Entonces, para mí el cuento es ese momento en el que salen a la luz, hay algo oscuro, sale a la luz para un momento de intensidad, pero deja huevos que se vuelven a meter en la oscuridad, ¿no? O sea, hay una continuidad ahí, ¿no? Y entonces es un momento de intensidad, es un momento donde se concatenan ciertas cosas y estás frente a ciertas decisiones, pero no es el final y tampoco es el principio. Es un momento de intensidad que alumbra ¿no? Digamos, un tramo particular de la vida de los personajes. Entonces, no me gusta que se cierre para siempre. Me gusta dejarse esta abertura, de qué va a pasar después. ¿Qué va a pasar después con esta mujer alcohólica, la primera, ¿no? Y la relación con el niño, ¿no? ¿Va a seguir o no va a seguir? ¿Ella va a seguir tomando o no va a seguir tomando, no? Ella se quiere regresar a tomar alcohol, o sea, ¿realmente cambió algo o va a seguir en las mismas, ¿sabes? La pareja infiel, ¿no? En la que los dos son infieles, cuando esta duda, ¿no? Del segundo personaje, de repente de sentir que ella quiere dejar de ser infiel, de repente aspira a la fidelidad porque cree que su marido es fiel y pertenece como a una esfera, pues, más decente, más elevada, más tranquila, sin tener que estar escondiendo cosas. Como que de repente aspira a esa tranquilidad de pareja que le habían vendido, con la que se había revelado, y de repente, o sea, tiene un momento de deseo de algo más estable, de algo más digno, ¿sabes? De algo más bello, y luego se da cuenta que el otro es igual en realidad. Y entonces, ¿qué? ¿Van a seguir así? No hablan, ¿no? Siguen un rato, pero no sabemos si va a haber otra crisis. En fin, ¿sabes? O sea, como que me gusta dejarlos un poco abiertos. Ajá, ¿no? Se alumbra un pedazo, pero no se cierra porque al final también así somos. Nuestra vida finalmente resulta bastante larga. O sea, tenemos muchos momentos para caer y volvernos a levantar hasta los 70, 80 años que nos tocan vivir. Y así se siente como que la vida siempre sigue y vas a tomar otras decisiones. Ujú. Justo en la sesión pasada que tuvimos nosotros de nomás comentar, platicar tu libro, yo le comentaba que me encantó tu libro porque lo sentía muy cercano a la realidad. O sea, de ver a esos personajes como, por ejemplo, las personas que conoces en un trabajo temporal, que tienes entre 3 y 25, o en la universidad, o qué sé yo. Entonces, me fascinó que esos cuentos fueran así, porque lo sentí muy cercano a la realidad, porque si alguien me conoce este año de mi vida, pues se va a quedar con una idea, por decirlo así, muy cerrada de quién soy yo, aunque conozca todo lo que era antes, como era en primaria, en secundaria, en prepa, pues realmente con lo que se va a quedar es con lo que le estoy platicando, las palabras que manejo en estos meses y pues las acciones que estoy haciendo en estos meses. Y pues no sé, por eso me fascinó tu libro y agradezco pues, que retrates como la realidad, porque muchas veces estamos acostumbrados a la estructura hollywoodense de que él entonces tiene que redimirse y en 3 meses o 6 meses pues ya cambia completamente su vida.
Entonces, no sé, por eso me encantó, porque tiene un tono muy real de cómo es la vida, de que a veces estamos en unas etapas que o tardan mucho en cerrarse o que no se van a cerrar. Y también aprecio mucho pues ese distanciamiento que tiene el narrador, de que realmente no lo está juzgando si está bien o si está... Y pues no sé, me encantó. Ajá, sí, es eso, es totalmente eso, es de repente confrontarse, o sea, para mí es el momento en que los personajes dudan, lo importante, el momento en que se dan cuenta, o sea, como que dudan de quiénes son, quiénes eran, qué querían, ¿no? Realmente es esto el tipo de mujer la que yo quiero ser, es realmente estar donde estoy, es realmente... Y luego la vida sigue, porque por más que quieras dudar, pues el tiempo avanza y te lleva, ¿no? Entonces, Que tengas la epifanía de que estás cayendo en una conducta autodestructiva. O sea, vas a seguir así meses o años, o sea, más consciente de tus acciones, pero pues se va a seguir aplicando. Entonces, cuentos. exacto. Bueno, muchísimas gracias, Yael. Ay, gracias a Aprecio ti. muchísimo tus palabras y nuevamente muchísimas gracias por hacer llegar estas historias con nosotros. Gracias, Shelly. Ay, Jera, creo que estás comentando algo. Perdón, decía que si se escucha de repente es porque literal Sherlyn y yo estamos frente a frente. Ah, Somos hermanos, entonces no podemos estar en otro lugar. claro, tienen los dos cortinas blancas atrás. Yo también, ¿eh? Podríamos estar los tres en el mismo lugar. Muy bien, muchísimas gracias por sus preguntas. ¿Alguien más sigue? ¿Alguien más le gustaría decir algo? Ay, yo. Em, Vas. hola, Jair, mucho gusto. Ah, Yo quiero hablar un poquito, no sé si ya hablaron de esto porque entré tarde, una disculpa, pero quiero hablar un poquito y preguntarte acerca del relato de las sustancias que dejan caer los árboles, ujú. porque yo me quedé como muy introducida a esa historia, o sea, como que la tuve muy profundizada porque estaban pasando muchas cosas y había como muchas descripciones y muchos elementos a los que yo siempre como intentaba ponerle el ojo y sobre todo con esta protagonista que nos presentan, con Nina, que trataba como de descifrar su vida y descifrar como su esencia y justo como la otra protagonista describe que siempre tenía un estilo de vida muy caótico y justo lo que hablábamos ahorita de cómo las personas dejan huella en uno y a pesar de que, como tú bien lo mencionabas, luego se van y la vida sigue, pero uno se queda con la huella que dejó. Entonces, me gustaría que me platicaras un poquito más acerca de ese relato, porque ahorita yo lo describiría incluso como tenía un estilo para mí, bohemio, como muy de antes, no solo por el tema de París, sino tenía esa esencia de alma vieja la protagonista. Entonces, quisiera saber un poquito más acerca de ¿Cuál protagonista de las dos? ¿La narradora o Nina? la narradora. ¿El espíritu viejo? Sí. Ujú. Pues mira, este es uno de los más autobiográficos de los cuentos que hay. O sea, realmente existió esta persona, también se murió. Em, lo que hace quizás que, exacto, que cuando tomas cosas reales, como con recuerdos, o sea, mezclo ahí, o sea, obviamente no todo fue exactamente así, y agarro cosas, por ejemplo, dispersas que sucedieron en París y las meto al mismo tiempo que está pasando la historia principal para ambientar, pero tengo muchos elementos porque realmente viví ahí, y realmente estuve pasando todo eso y les puedo contar un poco cómo era el departamento, cómo era ella, cómo era la vida ahí. El conflicto de Nina, o sea, lo que aquí también es un cuento un poco distinto, es cierto que todos son distintos, ¿no? Al final, este, en varios de los cuentos hay pues uso de sustancias, ¿no? De alcohol y en este caso crack.
son mujeres que no logran realmente, o sea, van hacia la autodestrucción porque no logran adaptarse o no logran estar con ellas mismas, ¿no? Este personaje estaba confrontado a... Estaba como confrontado, o sea, es un personaje que no aguantaba la realidad, ¿no? Era una mujer que amaba a otras mujeres, que no podía asumir, o sea, que, ¿cómo decir? No sé, para mí Nina, o sea, es de estas personas que no se logran nunca adaptar a la realidad, o la realidad no se adapta a ellas, o que son demasiado distintas, o sea, donde la realidad duele tanto, o sea, ninguna identidad les queda. Ella quería ser actriz, estaba en París, quería tener una novia, o sea, estaba completamente destanteada y herida y, y va a la destrucción. Me interesa muchísimo todas estas personas que fracasan, ¿no? Porque tenemos varias personas que fracasan en estos cuentos, muchas mujeres que fracasan en su vida de pareja, en su idea que tenían de la vida de pareja, fracasan en las dos primeras, por ejemplo, ¿no? Es cierto fracaso. Y esta es una mujer que fracasa porque no logra encontrar quién quiere ser o cómo ser en un mundo que funciona de la manera en que funciona una ciudad tan cruel como París, ¿no? Entonces, por eso me gustaba este personaje, ¿sabes? Un poco un espejo de la parte de uno que no se adapta jamás, ¿no? Sí, justo, bueno, he leído otras protagonistas en este como contexto parisino y sí es justo como mencionan mucho el caos, el cómo se van a buscar otra vida justo al lugar. Entonces, por eso estaba muy interesada tanto en Nina como en la otra chica, porque justo su pareja de Nina es quien luego vemos que está acompañando a la protagonista y que, o sea, es como la huella que Nina dejó en ambas, pues sí, que comentan de su vida, de cómo están. Me llamaba mucho la atención que compartían lo de los libros y todos estos elementos que de cierta manera, pues sí, dejan huella y conectan y crean un impacto en las personas. Sí, a mí me gustaba mucho pensar que, o sea, como la idea final de esta de tomar las fotos y ver cómo va cambiando las estaciones en París y como en la soledad, ¿no? La soledad de ese árbol que se va quedando sin hojas, no, siempre hay una cámara que está ahí, pero no siempre hay quien la accione, ¿no? Es realmente un lugar muy deshabitado, muy solitario, todo el mundo vive solo y no pudimos ver, ¿no? Ay, ya lo estoy diciendo en el presente, pero digamos que los personajes, yo, pero los personajes no pudieron ver quién era Nina en estos lugares tan solitarios y donde todo el mundo está corriendo para hacer cosas, pues no la pudimos salvar, no pudimos ver quién era, ¿no? Y no encontró nunca quien la comprendiera, ¿no? Quien pudiera, cómo pudiera ella conectar y conectar con algo que no fuera pues, la autodestrucción, ¿no? Conectar con algo que la mantuviera atada a la tierra. Y por otro lado, pues me gusta también como dices, o sea, la protagonista ve primero, si te fijas, Nina y la vecina son muy distintas. Una es güera, otra es de pelo negro. Pensando, o sea, esto es como, digamos que hay un fantasma a veces que hay en los cuentos, para mí, cuando los escribo. Y para mí el fantasma que había en este cuento es la película de David Lynch que se llama Mulholland Drive. No sé si la han visto, pero se trata es un poco terrorífica, me costaba mucho trabajo verla, pero al final lo logré. Pero hay una protagonista güera y una protagonista de cabello negro, y en realidad son la misma, pero una es la parte como inocente y la otra es como la parte toda
negra, monstruosa, ¿no? Que se convierte de la misma persona, está como todo el tiempo alucinando. Y estas dos, por ejemplo, la Nina y la vecina, que se llamaba Simón, nunca coinciden. Podrían también ser dos partes de la misma persona, o sea, podrían ser también como dos alucinaciones de una misma persona, ¿no? Dos mujeres lesbianas, como o sea, totalmente dos versiones muy opuestas de lo que puede ser una persona, una misma persona que tienes ahí de vecino. Puede ser, ¿no? Es una mujer que quiere otra mujer, puede ser, ¿no? Los dos. Y en realidad son simplemente dos aspectos de una persona, una que lee, que es tranquila, y la otra que se está autodestruyendo, ¿no? Y las dos son la misma y se aman. Sí. O sea, para mí, digamos que no era realmente, no lo construí, o sea, esa no es la trama, pero es lo que yo tenía en la cabeza todo el tiempo. La güera y la no güera, la tranquila y la que se droga. Porque realmente, ¿cómo pueden estar estas dos personas juntas? Es lo que uno se pregunta. Era una pareja que no tenía nada que ver. O sea, una se drogaba y la otra no quería saber, no quería ni siquiera, no sabía nada de drogas, casi casi ni sospechaba lo que estaba pasando, ¿no? Sí, como una especie de yin yang. Ajá, y en la realidad era así, era muy alucinante, porque esa vecinas de juntos sí es muy raro. La güera, en serio, yo creo que nunca había probado un cigarro en su vida. Y la otra era una total drogadicta. Y no tenían nada que ver, una se la pasaba leyendo, tranquila, la otra estaba todo el tiempo en acción. Y decías, bueno, pero ¿cómo pueden estar estas dos personas juntas? ¿Cómo pueden convivir? Y pues, ¿cómo podemos nosotros también convivir a veces con partes tan contradictorias, ¿no? Dentro de nosotros mismos también. Bueno, Yael, muchísimas gracias por contarnos un poquito más de esta historia, por esclarecerme la mente un poco más, hacerme imaginar un poco más, porque sí traía como la mente en todos lados, justamente. O sea, creo que hiciste una muy buena construcción del personaje porque fue como me quedé inmersa en ella en intentar descubrirla y me perdí. Ya, Entonces, pues muchas gracias y pues nada, un honor. ya. Esto tampoco lograste descubrirla, también se te hubiera muerto. Sí, justo. Muchas gracias, Liz. Tenemos ya como el fin de la cita, pero no sé si tengas un tiempo extra para si falta alguna otra pregunta o algo. Pues sí, podemos tomar unos 10 minutos más. Va a venir gente a mi casa, entonces no puedo tomar demasiado tiempo, No, no, pero claro que sí. 10 minutitos, felizmente, sí. Sí, Muchas sí. gracias. No sé, quedan Eric y Mayra. ¿Alguno de ustedes dos? Hola, no sé si me escuchan. Sí. Hola, pues ya un gusto, antes que nada. Yo estoy aquí en el grupo y tenía toda la intención, pero no encontré este libro precisamente, pero aún así me dijeron, puedes integrarte y sirve que conoces más este libro y conoces al autor y realmente quedé intrigado con lo que están comentando. Hay varias partes pues que sí me llaman la atención, como esta parte de la dualidad de una persona buena y una mala, por así decirlo, como, pues sí, las guerras que tienen uno mismo y me anima más a leer estos cuentos. Y la pregunta que me gustaría hacerte es algo que siento que me hace falta a mí, que en qué momento de tu vida sabías que querías escribir o qué es lo que te motivó exactamente. Ujú. Pues mira, yo creo que me motivó, no recuerdo, porque mi abuelita escribía poemas que publicaba ella misma y regalaba a sus amigos, ¿no? Tenía como sus libritos así de poesías. Entonces, yo creo que le copiaba porque tengo poemas que luego me enseñó cuando yo ya tenía más de 20 años que yo no recordaba de cuando tengo 6 o 7 años, ¿no? Los primeros ni siquiera los pude escribir a mano, o sea, los dicté. Le digo, oye, ¿por qué están escritos de tu mano? Y me dice, es que me los dictaste.
Obviamente la poesía en cuestión es florecita, florecita, ¿por qué eres tan bonita? Te abres de noche y de día. O sea, todo en IA y en ita, ¿no? Florecita, florecita, ¿por qué eres tan chiquita? ¿No? Esa era mi poesía de los 6 años, pero bueno, digamos que tenía el impulso de hacer mis poemas y que mi abuela, por favor, los escribiera por mí porque yo no sabía escribir, ¿no? Entonces, es un impulso que viene a lo mejor por imitación de mi abuela. Siempre quise escribir, me encantaba leer, pero siempre huí de la escritura porque sentía que me salía mal, sentía que, lo comentaba al inicio, ustedes, algunos de ustedes no estaban, siempre me da mucha inseguridad, o sea, como que no estén bien mis cuentos o que no hayan llegado a término, que lo que sea, ¿no? Que me puedan juzgar a través de ellos. Entonces, no, no seguí con eso, o sea, como que siempre busqué otra profesión diciendo, bueno, luego escribo o mejor leo, pero siempre escribía y siempre escribía, siempre escribía. Estudié química, luego estudié letras, que no es para ser escritor, sino es como para leer, ¿sabes? Y ser crítico, y fui traductora, y fui editora, pero el granito de la escritura siempre estaba ahí, siempre estaba insatisfecha con lo que estaba haciendo, porque en realidad yo lo que quería era escribir, o sea, tenía muchas ganas, pero no me atrevía. Y escribía y tiraba por ahí en los cajones todo lo que escribía, porque decía, no, pero pues lo hago para mí. En realidad un escritor pues casi nunca es para él, porque pues no tiene mucho sentido, estás siempre insatisfecho si solo es para ti. O sea, no realmente no funciona así. Entonces, pues ya me di cuenta que me sentía muy fracasada y que tenía que, o sea, que de todas formas, pues sí, escribir es terrible porque todo el tiempo estás sufriendo de que no te está saliendo y necesitas mucha disciplina, o sea, parecen cuentos cortos y todo, pero pues la verdad es que cuesta muchísimo trabajo. Y hay que corregir y corregir, y no estás desesperado, y es como de, alguien te dice algo de tu cuento y estás como de, no, es que no lo entendiste, pero cuando dices no lo entendiste es nada más porque te da flojera corregirlo, porque ya estás harto. Pero en realidad no, si alguien no dice que algo está mal, es que está mal, no hay que escucharlo, pero uno nos da flojera, entonces nos autodefendemos diciendo, no, lo que pasa es que no lo entendiste, ¿no? Porque ya no quieres, o sea, quisieras que ya esté, o sea, tu deseo es tan grande que que te haces coco wash pensando que nadie me entiende, y en realidad es que no se entiende. O sea, hay que ver la realidad de frente y no dejar que la cabeza nos convenza de que son los demás. ¿No? Es uno. Y entonces, puede llegar a ser ingrato, pero todo lo demás me hacía infeliz de todas formas. Entonces, como que nunca estaba satisfecha. Entonces decidí empezar a, pues, mostrarlos más y a tomármelo más en serio y a publicarlos cuando publiqué el primer conjunto. Y sigo luchando, escribiendo libros y tratando de escribir cuentos y crónicas y ahorita una novela, y es una lucha permanente, pero aún sí me provoca mucha angustia, ¿no? A veces mucha frustración. Sí creo que soy un poquito más feliz que cuando huía de eso. Entonces, por eso lo hago ahora, para ser un poquito menos infeliz. Pues creo que es algo inspirador, porque como dices, pues, tenías ese granito ahí y pues que puede ser una batalla, pero lo estás haciendo y motivas a los demás a hacerlo también. Por ejemplo, ahorita vuelvo a decir, agradezco y me incita más a conocerte, a conocer tus trabajos y pues espero poder leerlos pronto. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Yael, y muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos también. Vamos a tener, pues, afortunadamente esta grabación para volver a visitarla en el futuro. Y antes de despedirnos y a dejar a Yael en paz, ¿quieren tomar una captura con nuestro librito? ¡Ay, qué padre! Sí, Muy bien, pues no sé si qué lo buena tengan onda. todas a la mano. Yo la tomo también, ¿verdad? Ah, sí, claro que sí. Bueno, yo tengo aquí mi ebook, pero Qué padre. Pues este libro lo tienen arriba, bueno, enfrente. ¿A tomar otra? Qué buena onda. No sé cómo se toma, pero estoy tomando como de pantalla. A ver, sí, también de aquí. gracias. Listo. Te agradecemos muchísimo, Yael, nuevamente, y qué sorpresa tenerte y descubrir tu trabajo. Ojalá cuando salga tu novela tengas un espacio para volver a visitarnos.
Claro que sí, no, gracias a ustedes, de verdad, qué bonito y qué acogedores han sido también. Y realmente, o sea, leer el libro de otra persona es tomar mucho tiempo, entonces, se los agradezco todo ese tiempo que dedicaron a la lectura. Muchas gracias. Estamos Gracias. ansiosos de leer tus demás cuentos y todo lo que vayas. Se los mandaré. Ya tenemos Hematoma en la lista. Ah, A descargarlo en las plataformas. muchas gracias. Les mando un Gracias a abrazo a todas. todos. Muy buen viernes. Gracias. Bonito fin. Muchas Gracias. gracias, Leonardo. Ahí Beth. Gracias. Adiós. Adiós. Yael. Bye. Bye. Bye.